Buenos días, doctor Alonso. ¿Para usted es la uvara una especie emblemática de las Islas Orientales, como puede ser el lagarto gigante del Hierro? Buenos días. Sin duda, ambas comparten una característica que las hace únicas. Se trata de endemismos de las Islas Canarias y además ellos nos hacen especialmente responsables de su conservación. También ambas están en peligro crítico de extinción, por lo tanto son dos especies muy similares en ese aspecto. Y de la uvara, ¿qué le llama la atención? Pues quizás sea su capacidad para sobrevivir en ambientes desérticos y subdesérticos. Esto lo comparte con la subespecie de norte de África y con la especie asiática de su mismo género, la uvara de McQueen. Y eso ha motivado extraordinarias adaptaciones, como puede ser la capacidad de prescindir del agua corriente o modificar su ciclo reproductivo de acuerdo al clima de cada temporada, por ejemplo. Ujú. ¿Y tiene usted alguna anécdota o vivencia especial durante su investigación con ellas? Cuando uno se dedica a la investigación del comportamiento de una especie, pasa muchas horas en el campo, se viven muchos momentos inolvidables, son difíciles de describir y se podría decir incluso que se comparten con la propia especie objeto de estudio. Y además se quedan grabados en nuestra memoria. Y quizá el que más me impresionó fue la primera vez que vi un macho de uvara realizando su exhibición de celo en Lanzarote. Recuerdo que fue una mañana fría de noviembre en el Jable de So, una mañana lluviosa, muy temprano, en la que se alternaban chubascos con breves ratos de sol que las uvaras aprovechaban para realizar sus carreras de exhibición. Esas primeras luces de la mañana, ese olor de hierba húmeda, esa brisa con el mar al fondo y las uvaras en pleno celo, eso fue un espectáculo realmente difícil de olvidar. Usted está ahora mismo trabajando en un proyecto con la uvara en Lanzarote por Ventura. Está estudiando sus movimientos, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, estoy dirigiendo un proyecto de investigación fomentado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y financiado por Red Eléctrica de España mediante un contrato con el CSIC. El objetivo de este proyecto es profundizar en la biología de la especie y para ello hemos capturado y marcado por primera vez las 40 primeras uvaras con unos emisores de radio de última generación que incorporan GPS y GPRS. Y ello nos permite conocer la localización de los individuos marcados vía satélite en todo momento. Además, los emisores disponen de un sensor de movimiento, en este caso llamado el acelerómetro, que permite identificar las actividades que realiza el individuo. Distinguir, por ejemplo, cuando está parado, cuando camina, cuando come, cuando vuela o cuando realiza su exhibición de celo. Estos emisores, además, no solo nos envían esta información que van almacenando, sino que nos permiten también regular los parámetros y modificarlos de frecuencia y tiempos de transmisión, cantidad de datos, etcétera, desde nuestro propio ordenador. Todo ello a través de la red de telefonía móvil. Son unos emisores muy costosos, pero que dan una cantidad de información. En cuanto a lo que puedo contar sobre los movimientos de las uvaras, son muchas cosas, evidentemente, las que hemos averiguado ya, pero más, diría yo, las que nos quedan por conocer. Hay algunas que pasan, unas uvaras que pasan todo el año, por ejemplo, en las mismas zonas, pero otras se mueven hasta 20 o 25 kilómetros entre sus zonas de reproducción y áreas en las que pasan el verano, muchas veces en zonas de cultivos. Ninguna de nuestras uvaras marcadas es cierto que se ha movido entre islas de momento, pero tienen la capacidad de hacerlo. De hecho, por ejemplo, la colonización de la Graciosa se produjo hace relativamente poco, seguramente a partir de la isla de Lanzarote. Y el estudio genético de la población que hemos hecho hasta ahora nos confirma que las uvaras de las tres islas realizan movimientos cada cierto tiempo. Probablemente se trata de jóvenes que se dispersan en busca de territorio nuevo para establecerse. Hay que tener en cuenta que la colonización de las Canarias se produjo hace ya miles de años, cuando un grupo de uvaras cruzó los 100 kilómetros que separan el continente africano de las islas. O sea que capacidad de vuelo entre islas sí la tiene. Y seguro que he descubierto muchas cosas sobre la vida cotidiana de las uvaras. ¿Nos podría comentar algo sobre ello? Bueno, gracias al seguimiento de marcados hemos descubierto muchos detalles en efecto de su biología. Por ejemplo, que son en general muy fieles a sus zonas de reproducción y pues reproductivas también, aunque también realizan movimientos de vez en cuando exploratorios, buscando recursos, buscando hembras, buscando otras cuestiones. Se mueven más durante las primeras horas y las últimas del día y descansan en general durante las horas centrales, cuando hace más calor. Pero hemos visto recientemente que no solo se mueven de día, sino que también lo hacen por la noche, para comer y probablemente por evitar el calor del centro del día, pero también porque hay insectos que se mueven de noche y no durante el día.
Hemos observado, por ejemplo, que en noches de luna llena tienen más actividad sexual, lo que les permite no solo evitar depredadores diurnos, sino ampliar las horas que pueden dedicar durante el día a buscar con quién aparearse y probablemente, además, evitar ser molestados por vecinos durante el apareamiento. Esas son curiosidades que hemos visto gracias al uso de esta tecnología de emisores. También sabemos que se han relajado bastante sus miedos al hombre, por ejemplo, que el hombre hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, pues las cazaba, robaba sus huevos, etcétera, pero el hombre sigue siendo también su potencial depredador hoy en día. Y por eso saben esquivarle bien, huyendo a la carrera, como hacen ellas de una forma característica y haciéndose invisibles cuando se aplastan en el terreno detrás de una aulaga, cuando ya se ven libres de fuera de la vista del hombre, ¿no? Ahora, sin embargo, la ugara ya convive con nosotros y ha aprendido a utilizar recursos que el hombre no utiliza, los asociados, por ejemplo, a campos de cultivo, abandonados o todavía vigentes en verano, cuando aprovechan, por ejemplo, las plantas silvestres y los restos de cultivos de los regadíos. Ujú. Y sabemos que hay un problema con las aves que chocan con los tendidos eléctricos porque no los ven cuando están volando. ¿Ustedes han sido capaces de ver a qué altura vuelan normalmente las ugaras? ¿Y este conocimiento puede ayudar a resolver el problema? Bueno, efectivamente los tendidos son un problema. Tanto los eléctricos como los pocos telefónicos que quedan suponen una causa de mortalidad artificial para que la especie no está evolutivamente preparada, evidentemente, y cuya minimización debería ser además una de las prioridades de conservación de la especie en Canarias. Sin embargo, la cuantificación que se ha hecho hasta la fecha de las colisiones con uvaras con tendidos es seguramente errónea, ya que con las cifras que se manejan la especie se habría extinguido. Me parece recordar que se habla de un 15 a un 20% anual. Esto es imposible porque ya digo que la especie yo creo que se habría extinguido. Pero hay un problema que quizás sea tan importante o incluso más que las colisiones con cables de los tendidos. Son las motos, los quads y los coches todoterreno que en ocasiones circulan a toda velocidad por las pistas y que no solo son una molestia para las uvaras y otras aves, sino que suponen también un grave peligro, ya que en no pocas ocasiones las atropellan provocando su muerte. Y esto lo hemos comprobado ya, además, con más de uno de nuestros individuos marcados. Ujú. Con nuestros datos de Y uvaras marcadas, por ejemplo, podremos evaluar también, seguramente con mayor precisión que lo que se ha hecho hasta la fecha, esa causa de mortalidad, tanto la de tendidos como la de los vehículos, y la altura de vuelo, en este caso, que me preguntabas, no es. La altura de vuelo es variable, evidentemente, y modificando las alturas de los cables o medidas similares no vamos a solucionar el problema. Hay que señalizar muchos tramos de tendido en las islas y hay que enterrar los que demuestren ser más peligrosos, aunque ello cueste dinero. Eso es un hecho. ¿qué podemos hacer para mejorar la supervivencia de la especie? Pues una de las cosas que evidentemente se pueden hacer es seguir investigando. No sabemos mucho aún de la ugara y no se puede conservar adecuadamente aquello que no se conoce bien. Podemos seguir diseñando planes de conservación, podemos diseñar planes de conservación basándonos en conocimientos generales, pero necesitamos conocer los detalles de lo que de verdad afecta a esta especie para encontrar realmente las soluciones que hay que aplicar. Ujú. ¿Qué pueden aportar las uvaras a las personas? ¿Hay potenciales oportunidades económicas y sociales sostenibles que puedan desarrollarse? Pues la uvara es evidentemente un valor añadido para lo que ya de por sí ofrecen las islas, la indudable belleza que ofrecen las islas orientales y no puedo imaginar a estas islas sin uvaras. Evidentemente es un símbolo, un emblema que hay que conservar y una pieza fundamental de su ecosistema desértico, tanto de Fuerteventura, Lanzarote como de La Graciosa. Su conservación no es solo compatible con las actividades humanas, sino que debe representar un incentivo como atractivo turístico. Creo que hay que tratar de incrementar la calidad de turismo en las islas. Por ejemplo, hay que poner en valor sus recursos paisajísticos y naturales. Cada vez la gente valora más estos recursos, valora la naturaleza, los paisajes, etcétera, y debemos seguir trabajando en esta línea. Podría incluso, por ejemplo, se me ocurre contemplarse el establecimiento de una tasa turística, que aportarse recursos económicos a un entorno que es la reserva de la biosfera. Esto ya existe, de hecho, en lugares como por ejemplo las Galápagos, y el turista lo acepta como algo natural, como algo necesario incluso. Otra Ujú. cuestión relativa a esto es que hace poco sugería una compañía líder de alquiler de vehículos, la más importante de Canarias, la idea de ofrecer a sus clientes el pago voluntario de 1 euro en el momento de realizar el alquiler de su coche,
que fuese destinado a la conservación de la Ubara. Seguro que muchos ingleses, alemanes, daneses, pero también incluso españoles, que cada vez estamos más concienciados, estaríamos encantados de aportar ese euro y se generaría así un fondo importante para la conservación, estoy convencido. Si pudiera preguntar a otro experto sobre el tema, a quién sería? ¿Y qué dos preguntas le realizaría? Pues indudablemente ha habido biólogos que han dedicado esfuerzo y tiempo antes a las uvaras en años pasados, pero ellos probablemente dirían algo parecido a lo que yo ya he contado. Más bien, yo creo que preguntaría a los políticos responsables de la conservación de la naturaleza en Canarias si de verdad están dispuestos a invertir recursos económicos en seguir investigando para poder conservar la uvara en las islas. Y ello con más y mejores argumentos científicos cada vez. Si existe la voluntad, la financiación está asegurada. Y si hay financiación, yo creo que estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas para asegurar el futuro de esta magnífica representante de la fauna en Canarias. Estoy convencido. De acuerdo, pues muchas gracias por su tiempo y hemos acabado la entrevista. Muchas gracias. A usted.